El sol de julio caía implacable sobre el taller mecánico El Rayo en la colonia Oblatos de Guadalajara, cuando Roberto Mendoza terminó de ajustar el último tornillo de un motor Nissan que había reconstruido completamente. A sus 35 años, las manos de Roberto contaban la historia de 2 décadas trabajando con automóviles, desde que a los 15 años su padre lo llevó por primera vez a un taller. Sus dedos callosos y manchados de grasa eran el testimonio de miles de motores diagnosticados, reparados y devueltos a la vida. El taller donde trabajaba era pequeño, apenas tenía espacio para 3 vehículos, pero Roberto lo mantenía impecablemente organizado. Cada herramienta tenía su lugar preciso, cada superficie estaba limpia dentro de lo posible para un taller mecánico. Era un profesional meticuloso que trataba cada automóvil como si fuera suyo propio, sin importar si era un vehículo modesto o uno de lujo. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. La situación de Roberto era complicada. El dueño del taller, don Armando, había fallecido 3 meses atrás y sus hijos habían decidido vender la propiedad a una cadena de talleres express que planeaba demoler el local para construir algo más rentable. Roberto tenía solo 2 meses más antes de que cerraran definitivamente. A pesar de su experiencia y excelente reputación entre los clientes del barrio, no tenía el capital para abrir su propio negocio. Las rentas de locales comerciales en Guadalajara se habían disparado y los bancos no prestaban a mecánicos independientes sin garantías sólidas. Había enviado su currículum a varios talleres grandes, pero la mayoría prefería contratar mecánicos jóvenes recién salidos de escuelas técnicas, más baratos y supuestamente más actualizados en tecnología moderna. Roberto sabía que su conocimiento profundo de mecánica clásica y su capacidad para diagnosticar problemas complejos valían mucho más que cualquier diploma reciente, pero el mercado laboral no siempre reconocía eso. Aquella tarde de julio, Roberto estaba terminando de limpiar sus herramientas cuando escuchó el rugido inconfundible de un motor V12. El sonido era tan puro, tan perfectamente afinado, que inmediatamente supo que no era un vehículo común. Se asomó por la puerta del taller y vio un Ferrari F430 rojo intenso estacionándose justo frente al local. El automóvil era una obra maestra de ingeniería italiana, con líneas perfectas que brillaban bajo el sol tapatío. Roberto se quedó admirando el vehículo por unos segundos. Había trabajado con todo tipo de autos durante su carrera, desde viejos Volkswagen sedán hasta algunos modelos de lujo, pero nunca había tenido la oportunidad de acercarse a un Ferrari. Del vehículo descendió un hombre de aproximadamente 50 años, vestido con ropa casual, pero claramente de calidad, jeans oscuros, camisa blanca de lino y zapatos italianos que probablemente costaban más que el salario mensual de Roberto. El hombre tenía cabello entrecano perfectamente peinado y llevaba gafas de sol caras. Su postura y manera de moverse delataban a alguien acostumbrado al éxito y la autoridad. Roberto limpió sus manos en un trapo y salió a recibirlo con la cortesía que siempre mostraba a todos sus clientes, sin importar su apariencia o tipo de vehículo. «Buenas tardes», saludó Roberto. «¿En qué puedo ayudarlo?» El hombre se quitó las gafas de sol y miró a Roberto con una expresión que mezclaba escepticismo y curiosidad. «Buenas tardes. Tengo un problema con mi auto y todos los talleres especializados de la ciudad me dicen que necesito llevarlo a la agencia, pero queda en México y no tengo tiempo para eso. Vi tu taller y pensé en preguntar si sabes algo de autos italianos». Roberto notó el tono ligeramente condescendiente en la pregunta, como si el hombre ya supiera que un mecánico de taller de barrio no podría ayudarlo con un Ferrari. Pero en lugar de ofenderse, Roberto simplemente sonrió. «Puedo echarle un vistazo. ¿Cuál es el problema que presenta?» El hombre, que se presentó como Ricardo, explicó que el Ferrari tenía una falla intermitente que había desconcertado a 3 talleres especializados diferentes. El auto funcionaba perfectamente durante algunos kilómetros. Luego perdía potencia dramáticamente, casi hasta el punto de apagarse, y después de unos minutos volvía a funcionar con normalidad. Los técnicos de los talleres especializados habían revisado el sistema de inyección,
cambiado sensores, verificado la bomba de gasolina y hasta reemplazado la computadora del motor, pero el problema persistía. Los ingenieros de Ferrari en México me dijeron que probablemente necesito cambiar todo el arnés eléctrico del motor, lo que costaría como 200,000 pesos y tardaría semanas, explicó Ricardo. Pero algo me dice que no es eso. El problema es muy específico y parece tener un patrón. Roberto escuchó atentamente, haciendo preguntas precisas sobre las condiciones exactas en que ocurría la falla. ¿A qué velocidad? ¿Cuánto tiempo después de encender? ¿En qué temperatura? ¿Había algún sonido inusual? ¿Cómo se comportaban las revoluciones del motor? Ricardo respondió cada pregunta, impresionado por la precisión del interrogatorio. Ninguno de los técnicos anteriores había sido tan sistemático en su diagnóstico inicial. ¿Puedo revisar el motor?, preguntó Roberto. Ricardo dudó por un momento. El Ferrari valía más de 3 millones de pesos. Dejar que un mecánico desconocido de un taller pequeño lo revisara parecía arriesgado. Pero había algo en la seguridad tranquila de Roberto que generaba confianza. «Adelante», respondió finalmente. Roberto abrió el cofre trasero del Ferrari con el cuidado de quien maneja una pieza de museo. El motor V12 era una maravilla de ingeniería, cada componente perfectamente diseñado y ubicado. Roberto se tomó su tiempo observando. No tocó nada inicialmente, solo miró con la atención de un cirujano estudiando una radiografía. Después de varios minutos, comenzó a revisar conexiones específicas, verificó el cableado con delicadeza, inspeccionó mangueras y sensores. ¿Puedo encenderlo?, preguntó. Ricardo le entregó las llaves. Roberto arrancó el motor y se quedó escuchando, no solo el sonido del motor, sino cada pequeño ruido, cada vibración. Cerró los ojos para concentrarse mejor en lo que escuchaba. Después de unos minutos, aumentó las revoluciones gradualmente, observando el comportamiento de diferentes componentes. «Interesante», murmuró Roberto. «¿Ya encontraste algo?», preguntó Ricardo con escepticismo apenas disimulado. «Tal vez», respondió Roberto. «Necesitaría hacer una prueba de manejo para confirmarlo». Ricardo se quedó pensativo. Definitivamente no iba a dejar que este mecánico desconocido manejara su Ferrari solo. «Yo manejo, tú vas de copiloto y me dices qué hacer», propuso Ricardo. Roberto asintió. Ambos subieron al vehículo y salieron del taller. Durante los siguientes 20 minutos, Roberto dirigió a Ricardo para recrear las condiciones específicas de la falla. «Acelera hasta 100 kilómetros por hora y mantén esa velocidad constante», instruyó Roberto. «Ahora frena suavemente y vuelve a acelerar rápido». Repitieron varias maniobras mientras Roberto observaba el tablero y escuchaba atentamente el motor. De repente, exactamente como Ricardo había descrito, el motor comenzó a perder potencia. Las revoluciones bajaron dramáticamente, aunque el acelerador estaba presionado. «Ahora mismo está sucediendo», dijo Ricardo frustrado. Pero Roberto sonrió. «Perfecto, maneja hacia un lugar seguro y detente». Cuando se detuvieron, Roberto le pidió a Ricardo que apagara completamente el motor y esperara 30 segundos antes de volver a encender. El motor arrancó perfectamente, como si nada hubiera pasado. «Ya sé cuál es el problema», dijo Roberto con seguridad. «¿De verdad?», preguntó Ricardo, su escepticismo ahora mezclado con esperanza. «No es el arnés eléctrico ni la computadora, es el sensor de posición del acelerador electrónico. Está enviando señales erráticas cuando se calienta a cierta temperatura específica. Por eso funciona bien en frío y falla de manera intermitente. Cuando apagas el motor y esperas, se enfría lo suficiente para volver a funcionar correctamente». Ricardo lo miró fijamente. 3 talleres especializados y los ingenieros de la agencia no habían identificado eso. «¿Estás seguro?». «Bastante seguro. Es un problema que he visto antes en autos con acelerador electrónico, aunque nunca en un Ferrari. Pero el principio es el mismo. La solución es reemplazar ese sensor específico. La pieza original puede costar unos 15,000 pesos, pero el trabajo de instalación es relativamente sencillo para alguien que sepa lo que hace». Ricardo quedó en silencio durante el camino de regreso al taller. Cuando llegaron, se bajó del Ferrari y observó a Roberto cuidadosamente. «¿Cuánto te debo por el diagnóstico?». «Nada», respondió Roberto. «No hice ninguna reparación, solo fue una revisión. Pero dedicaste casi 1 hora de tu tiempo y resolviste algo que nadie más pudo», insistió Ricardo. «Si resulta que estoy en lo correcto y eso soluciona el problema, entonces con gusto me puede pagar por
por la reparación cuando traiga el auto, dijo Roberto. Pero por un diagnóstico no cobro, especialmente cuando no pude comprobarlo completamente. Ricardo sacó su cartera y extrajo 500 pesos. Al menos acepta esto por tu tiempo. Roberto dudó, pero finalmente aceptó el dinero. Sabía que necesitaba cada peso con el taller próximo a cerrar. Gracias. Si decide traer el auto para la reparación, con gusto lo atiendo. Lo pensaré, dijo Ricardo, aunque su tono sugería que probablemente no volvería. Se despidieron cordialmente y el Ferrari se alejó con su rugido característico. Roberto regresó al taller, pensando que probablemente nunca volvería a ver ese automóvil. Los dueños de vehículos de lujo raramente confiaban en mecánicos de talleres pequeños, sin importar cuán competentes fueran. Esa noche, mientras cenaba solo en su pequeño departamento de una habitación en la colonia Jardines del Tepeyac, Roberto pensó en su futuro incierto. En 2 meses estaría sin trabajo, sin taller y con pocas perspectivas reales de encontrar algo equivalente a lo que tenía. Su celular sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era un número desconocido. Bueno, Roberto, habla Ricardo, el del Ferrari. Roberto se enderezó en su silla, sorprendido. Buenas noches, señor Ricardo. ¿Sucede algo? Llamé a un amigo que tiene contactos en Ferrari Italia. Le describí el problema y tu diagnóstico. Me dijo que es exactamente eso, el sensor de posición del acelerador electrónico. Aparentemente es un problema conocido en algunos F430 de ciertos años de producción, pero es tan específico que muchos técnicos no lo identifican correctamente. Roberto sintió una satisfacción profesional profunda. Sabía que su diagnóstico era correcto. Me alegra que se haya confirmado. Ya ordené la pieza original. Llegará en 3 días. ¿Podrías hacer la instalación? Por supuesto, respondió Roberto. ¿Cuándo quiere traer el auto? El viernes en la mañana, si te parece bien. Perfecto. Lo espero a las 9. Después de colgar, Roberto se quedó mirando su teléfono con una mezcla de satisfacción y curiosidad. Había algo inusual en toda esa situación. ¿Por qué un hombre con un Ferrari de 3 millones de pesos volvería a un taller pequeño de barrio cuando podía llevarlo a cualquier taller especializado de lujo? La respuesta llegaría más pronto de lo que imaginaba. El viernes por la mañana, Ricardo llegó puntualmente a las 9 con el Ferrari. Esta vez vestía de manera aún más casual, jeans desgastados y una camiseta simple, como si intencionalmente quisiera parecer más común. Traía la pieza original de Ferrari en su empaque sellado. Buenos días, Roberto. Aquí está el sensor. Roberto recibió la pieza y verificó que fuera la correcta. El empaque original de Ferrari, el número de parte coincidía perfectamente. Perfecto. Esto me tomará aproximadamente 2 horas si no hay complicaciones. ¿Puedo quedarme a ver cómo trabajas?, preguntó Ricardo. Era una petición inusual, pero Roberto no tenía problema. Claro, sin problema. Durante las siguientes 2 horas, Ricardo observó cada movimiento de Roberto. El mecánico trabajaba con una precisión meticulosa. Cada herramienta era usada correctamente. Cada paso era ejecutado con el cuidado apropiado. Roberto explicaba lo que hacía mientras trabajaba, no porque Ricardo preguntara, sino porque era su costumbre cuando los clientes mostraban interés genuino. El acelerador electrónico en estos Ferraris es extremadamente sensible, explicaba Roberto mientras desconectaba cuidadosamente el sensor defectuoso. Un error de calibración de medio milímetro puede afectar el rendimiento. Por eso muchos mecánicos prefieren no trabajar con ellos. ¿Tú cómo aprendiste sobre estos sistemas?, preguntó Ricardo. Estudiando, respondió Roberto simplemente. Leo todo lo que puedo sobre nuevas tecnologías automotrices, manuales técnicos, foros especializados, documentación de fabricantes. La mecánica está evolucionando rápido y o te actualizas o te quedas atrás. Ricardo asintió pensativamente. Durante la instalación del nuevo sensor surgió una pequeña complicación. Uno de los tornillos de montaje se había aflojado ligeramente en su rosca, algo que probablemente había contribuido a la vibración que causó la falla del sensor original. Roberto lo notó inmediatamente. Voy a necesitar aplicar un compuesto especial para asegurar este tornillo correctamente, explicó. Esto no estaba en el plan original, pero si no lo arreglo ahora, el nuevo sensor podría fallar eventualmente por la misma razón. ¿Tienes ese compuesto?, preguntó Ricardo. Sí, siempre mantengo un inventario de materiales especializados. Nunca sabes cuándo los necesitarás. Roberto aplicó el compuesto con precisión, esperando
esperó el tiempo correcto de curado y luego instaló el nuevo sensor perfectamente. Después vino el proceso de calibración, que requería conectar una computadora de diagnóstico al sistema del Ferrari. No sabía que tuvieras equipo de diagnóstico tan avanzado, comentó Ricardo observando la laptop conectada al auto. Es una inversión que hice hace 2 años, explicó Roberto. Costó casi 50,000 pesos, pero era necesario para trabajar con autos modernos. Muchos mecánicos piensan que con experiencia y herramientas manuales es suficiente, pero la tecnología automotriz ha cambiado. Hay que adaptarse. Después de completar la calibración, Roberto realizó varias pruebas del sistema. Revisó que todos los parámetros estuvieran dentro de las especificaciones del fabricante, verificó las respuestas del acelerador en diferentes condiciones y finalmente hizo una prueba de manejo exhaustiva con Ricardo como pasajero. El Ferrari funcionaba perfectamente. La respuesta del acelerador era suave y precisa, sin ningún titubeo o pérdida de potencia. Increíble, dijo Ricardo cuando regresaron al taller. El auto no había funcionado tan bien en meses. Ahora sí está como debe estar, confirmó Roberto con satisfacción profesional. ¿Cuánto te debo? Roberto hizo un cálculo rápido en su cabeza. La mano de obra son 2,000 pesos, el compuesto especial y los materiales adicionales 300 pesos. Total, 2,300 pesos. Ricardo lo miró con incredulidad. ¿2,300 pesos? Roberto, cualquier taller especializado me hubiera cobrado por lo menos 10,000 pesos solo por la mano de obra. Tal vez, respondió Roberto, pero yo cobro por el tiempo y la dificultad real del trabajo, no por el tipo de auto. Fueron 2 horas de trabajo especializado a un precio justo. Ricardo sacó su cartera y extrajo 3,000 pesos. Quédate con el cambio, te lo ganaste. Roberto aceptó el dinero y le entregó un recibo escrito a mano. Gracias, señor Ricardo. Si tiene algún problema en los próximos días, me habla y lo reviso sin costo. Mientras Ricardo se preparaba para irse, se volteó hacia Roberto. ¿Puedo hacerte una pregunta personal? Claro. ¿Por qué sigues trabajando en este taller pequeño? Con tu nivel de conocimiento y habilidad, podrías estar trabajando en cualquier agencia de lujo ganando mucho más dinero. Roberto sonrió con melancolía. A veces la vida no es tan simple como tener el talento. Este taller va a cerrar en 2 meses. Don Armando, el dueño, falleció y sus hijos vendieron la propiedad. He enviado solicitudes a varios lugares, pero no es fácil. Los talleres grandes prefieren mecánicos jóvenes recién graduados y abrir mi propio negocio requiere un capital que no tengo. Ricardo guardó silencio por un momento, como si estuviera procesando esa información. Entiendo. Gracias por tu honestidad, Roberto. Y gracias por el excelente trabajo. Se estrecharon las manos y Ricardo se fue en el Ferrari, ahora funcionando perfectamente. Roberto regresó a su rutina de trabajo, pero algo en ese encuentro lo hacía sentir que no era un cliente común. Había algo en la manera en que Ricardo observaba, hacía preguntas y analizaba todo lo que sucedía que sugería motivaciones más profundas que simplemente reparar su auto. 2 semanas después, un martes por la tarde, Roberto estaba reparando la transmisión de un Chevy cuando escuchó nuevamente el sonido del Ferrari. Se sorprendió al ver a Ricardo estacionarse frente al taller. Buenas tardes, Roberto, saludó Ricardo bajándose del auto. Buenas tardes, señor Ricardo. ¿Algún problema con el auto? No, para nada. Funciona perfectamente. Vine por otro motivo. Ricardo se veía diferente hoy. Ya no vestía casual, sino con un traje de negocios caro, camisa azul claro y corbata de seda. Su postura era más formal, más empresarial. ¿Tienes unos minutos para platicar?, preguntó. Por supuesto. Pase, por favor. Entraron a la pequeña oficina del taller, un espacio modesto con un escritorio viejo, 2 sillas y archiveros llenos de facturas y manuales técnicos. Ricardo miró alrededor, observando cada detalle con la misma atención que había mostrado cuando Roberto trabajaba en su Ferrari. Roberto, necesito ser honesto contigo sobre algo, comenzó Ricardo. Mi nombre completo es Ricardo Salazar Guzmán. Soy el dueño de Salazar Premium Motors. Roberto sintió como si le hubieran tirado un balde de agua fría. Salazar Premium Motors era la cadena de distribuidoras de autos de lujo más grande del occidente de México. Tenían agencias de Ferrari, Maserati, Lamborghini, Bentley y otras marcas exclusivas en Guadalajara, Puerto Vallarta y Tepic. Ricardo Salazar no era simplemente un hombre rico con un Ferrari, era uno de los empresarios automotrices más importantes de la región. Yo no sabía, logró decir Roberto todavía
procesando la información. Lo sé, por eso me acerqué a ti de esa manera. Déjame explicarte. Ricardo se acomodó en la silla y comenzó a contar su historia. Había heredado el negocio automotriz de su padre hace 15 años, cuando era solo una distribuidora mediana de autos convencionales. Bajo su dirección, la empresa había crecido exponencialmente, especializándose en vehículos de ultralujo. Pero a pesar del éxito financiero, Ricardo enfrentaba un problema serio: la falta de mecánicos verdaderamente competentes para trabajar en sus talleres especializados. Tengo talleres llenos de equipo de última generación, explicó Ricardo. Computadoras de diagnóstico que cuestan cientos de miles de pesos, herramientas especializadas importadas, todo lo que se pueda imaginar. Pero el equipo es inútil sin personas que realmente sepan usarlo, que entiendan la mecánica más allá de seguir un manual de procedimientos. Contrato ingenieros recién egresados de las mejores universidades, continuó Ricardo. Vienen con títulos impresionantes y conocimiento teórico extenso, pero cuando se enfrentan a un problema real, como el de mi Ferrari, están perdidos. Siguen protocolos, cambian piezas, según lo que dice la computadora, pero no entienden verdaderamente cómo funciona un motor. No tienen esa intuición que solo da la experiencia y la pasión genuina por la mecánica. Roberto escuchaba fascinado. Por eso hice lo que hice, explicó Ricardo. El problema de mi Ferrari era real, pero yo ya sabía cuál era la falla. Varios mecánicos en mi empresa la habían diagnosticado correctamente después de días de pruebas, pero quería ver si un mecánico con verdadero talento podría identificarla rápidamente sin todo el equipo sofisticado. Te elegí de manera intencional. ¿Me eligió? ¿Cómo?, preguntó Roberto confundido. He estado buscando talento verdadero durante meses. Hablo con dueños de talleres, pregunto a clientes, investigo. Tu nombre apareció varias veces. Clientes satisfechos que hablaban del mecánico de El Rayo que siempre resolvía problemas que otros no podían. Así que vine a verte, disfrazado de cliente común, para evaluarte sin que supieras quién era yo. Roberto se recargó en su silla, intentando procesar todo lo que estaba escuchando. Las últimas 2 semanas he verificado discreta tu historia profesional, continuó Ricardo. Hablé con don Armando Hijo, con varios de tus clientes antiguos, con proveedores de refacciones que te conocen. Todos dicen lo mismo. Roberto Mendoza es el mejor mecánico que han conocido. Honesto, trabajador, increíblemente competente. Algunos clientes hasta dijeron que preferían esperar días para que tú atendieras sus autos, en lugar de ir a talleres más grandes. Señor Salazar, yo no sé qué decir, respondió Roberto humildemente. Déjame hacer una propuesta, dijo Ricardo inclinándose hacia adelante. Quiero que vengas a trabajar conmigo, no como mecánico común, sino como director técnico de todos mis talleres especializados. Supervisarías las operaciones técnicas de 6 talleres, entrenarías a los mecánicos, establecerías estándares de calidad y serías responsable de que nuestros clientes reciban el mismo nivel de servicio excepcional que tú das en este taller pequeño. Roberto se quedó sin palabras. Era una oferta que superaba cualquier cosa que hubiera imaginado. El sueldo sería de 80,000 pesos mensuales, más bonos por desempeño, seguro médico completo, auto de la empresa para tu uso personal y, por supuesto, todos los recursos que necesites para hacer tu trabajo correctamente. La cabeza de Roberto daba vueltas. 80,000 pesos mensuales. Eso era más de 10 veces lo que ganaba actualmente. Pero hay algo más, agregó Ricardo. Sé que este taller va a cerrar. También sé que has invertido mucho en equipo propio, como esa computadora de diagnóstico. Te ofrezco comprar todo tu equipo al precio justo de mercado, para que puedas usarlo en nuestras instalaciones, pero sea tuyo. Y tengo una propuesta adicional. Ricardo sacó un folder de su portafolio y lo puso sobre el escritorio. Tengo un local comercial en la colonia Chapalita que lleva 6 meses vacío. Es más grande que este taller, está en mejor ubicación. Quiero ofrecértelo en renta a un precio preferencial durante 3 años. Si decides que quieres tener tu propio negocio además de trabajar conmigo, ese local es tuyo. Puedes manejarlo en tus días libres, contratar mecánicos de tu confianza, crear algo tuyo. ¿Por qué está haciendo todo esto por mí?, preguntó Roberto, su voz cargada de emoción. Porque he aprendido que el verdadero valor no está en los títulos universitarios ni en las instalaciones lujosas, respondió Ricardo. Está en las personas, en su talento, su ética de trabajo, su integridad. Vi cómo trabajaba
demostrabas en mi Ferrari, la precisión, el cuidado, la pasión. Vi cómo cobrabas un precio justo cuando podías haber cobrado mucho más. Vi tu humildad al admitir que tu taller cerraría sin amargar ni culpar a nadie. Esas son las cualidades que necesito en mi organización. Roberto sintió los ojos humedecerse. 20 años de trabajo duro, de estudiar cada noche después de jornadas agotadoras, de tratar cada auto como si fuera el más importante del mundo. Finalmente estaban siendo reconocidos. Señor Salazar, yo acepto su oferta. No sé cómo agradecerle esta oportunidad. Agradéceme haciendo tu trabajo con la misma excelencia que has demostrado siempre, respondió Ricardo extendiendo su mano. Y llámame Ricardo, por favor. Vamos a trabajar juntos. Se estrecharon las manos, sellando un acuerdo que cambiaría la vida de Roberto para siempre. ¿Cuándo puedo empezar?, preguntó Roberto. El 1 de agosto, dentro de 2 semanas. Eso te da tiempo para cerrar asuntos pendientes aquí. El lunes siguiente ven a las oficinas centrales de Salazar Premium Motors en Avenida Patria. Te presentaré al equipo y comenzaremos tu proceso de integración. Cuando Ricardo se fue, Roberto se quedó solo en el taller, mirando el folder que contenía el contrato de trabajo y los detalles de la oferta del local en Chapalita. Era como un sueño, pero era completamente real. Los siguientes días pasaron en un torbellino de actividad. Roberto terminó los trabajos pendientes en el Rayo. Se despidió de clientes leales que había atendido durante años, algunos con lágrimas en los ojos al enterarse que el taller cerraría. Empacó cuidadosamente sus herramientas personales y su preciado equipo de diagnóstico. El último día en el taller fue agridulce. Había pasado los mejores años de su carrera profesional en ese lugar modesto. Ahí había perfeccionado su oficio, construido su reputación, aprendido que el verdadero valor de un mecánico no estaba en las instalaciones donde trabajaba, sino en su conocimiento, habilidad e integridad. El 1 de agosto, Roberto llegó a las oficinas centrales de Salazar Premium Motors a las 8 de la mañana. El edificio era impresionante, una estructura moderna de vidrio y acero ubicada en la zona corporativa más exclusiva de Guadalajara. La recepción parecía más un vestíbulo de hotel de 5 estrellas que una empresa de autos. Ricardo lo recibió personalmente y lo llevó a recorrer las instalaciones. Los talleres especializados eran exactamente como Ricardo los había descrito. Espacio enorme con tecnología de punta, herramientas que Roberto solo había visto en videos y manuales, áreas específicas para cada marca de lujo. Todo estaba impecablemente limpio y organizado. Estos son tus dominios ahora, dijo Ricardo con orgullo. Quiero que los transformes en los mejores talleres especializados de todo el occidente de México. Ricardo presentó a Roberto con el equipo de mecánicos e ingenieros. Había 12 técnicos en total, la mayoría jóvenes con títulos universitarios en ingeniería mecánica o automotriz. Algunos lo recibieron con curiosidad, otros con escepticismo apenas disimulado. Era evidente que se preguntaban qué tenía de especial este mecánico de taller de barrio para ser nombrado su director técnico. Roberto lo entendía perfectamente. Sabía que tendría que ganarse su respeto con acciones, no con palabras. Buenos días a todos, dijo Roberto cuando Ricardo le dio la palabra. Sé que muchos de ustedes se preguntan quién soy y qué hago aquí. No vengo a cambiar todo de la noche a la mañana ni a decirles que todo lo que han hecho está mal. Vengo a aprender de ustedes y espero que ustedes también puedan aprender algo de mí. Trabajaremos juntos para llevar estos talleres a un nivel de excelencia que haga sentir orgullosos a nuestros clientes y a nosotros mismos. Durante las primeras semanas, Roberto se dedicó a observar y aprender. Revisó todos los procedimientos existentes, estudió los casos de servicio recientes, habló individualmente con cada mecánico para entender sus fortalezas y áreas de oportunidad. No impuso cambios drásticos inmediatamente. En lugar de eso, comenzó a hacer ajustes pequeños pero significativos. Implementó un sistema de revisión doble para diagnósticos complejos. Estableció sesiones semanales de capacitación donde compartía su conocimiento práctico. Creó un ambiente donde los mecánicos se sentían cómodos haciendo preguntas y admitiendo cuando no sabían algo. El cambio más importante que introdujo fue su filosofía de trabajo. Cada auto, sin importar su precio, merecía el mismo nivel de atención meticulosa y cuidado profesional. El momento decisivo llegó un mes
después de que Roberto comenzara. Un cliente llegó con un Lamborghini Huracán que presentaba un problema de sobrecalentamiento que había desconcertado a los mecánicos durante 2 semanas. Habían cambiado el termostato, revisado el sistema de refrigeración completo, reemplazado sensores, pero el problema persistía. El cliente estaba furioso, amenazando con llevar el auto a la competencia y nunca volver a Salazar Premium Motors. Ricardo llamó a Roberto a su oficina. Este es exactamente el tipo de situación para la que te contraté. ¿Puedes echarle un vistazo? Roberto fue al taller donde 3 ingenieros estaban alrededor del Lamborghini consultando manuales y computadoras, visiblemente frustrados. ¿Puedo ver el auto?, preguntó Roberto cortésmente. Los ingenieros se hicieron a un lado, algunos con expresiones que claramente decían: veamos qué puede hacer que nosotros no hayamos hecho ya. Roberto pasó 30 minutos inspeccionando el vehículo metódicamente. No tocó la computadora de diagnóstico inicialmente. Primero verificó visualmente cada componente del sistema de enfriamiento, luego palpó mangueras, escuchó el motor, observó patrones de flujo. Finalmente pidió revisar todo el historial de servicio del vehículo. Mientras leía los registros, algo llamó su atención. ¿Cuándo fue la última vez que cambiaron el líquido refrigerante?, preguntó. Uno de los ingenieros revisó las notas. Hace 6 meses, según el registro. ¿Qué tipo de refrigerante usaron? El especificado por Lamborghini, respondió otro ingeniero un poco a la defensiva. Roberto asintió pensativamente. ¿Puedo ver el contenedor del refrigerante que tienen en inventario? Le trajeron el contenedor. Roberto lo examinó cuidadosamente, leyendo cada línea de las especificaciones técnicas. Luego tomó una muestra del líquido refrigerante del Lamborghini y la comparó visualmente con el contenido del contenedor nuevo. Aquí está el problema, dijo finalmente Roberto. El refrigerante que usaron hace 6 meses no es el especificado por Lamborghini. Es muy similar, pero tiene una composición química ligeramente diferente. Eso está causando microcavitaciones en el sistema de enfriamiento, lo que reduce gradualmente la eficiencia de transferencia de calor. El problema no se manifestó inmediatamente porque fue un proceso gradual de degradación. Los ingenieros se miraron entre sí, incrédulos. ¿Cómo es posible?, preguntó uno. El proveedor nos aseguró que era el refrigerante correcto. Es un error común, explicó Roberto. Algunos proveedores venden refrigerantes que dicen ser compatibles con múltiples marcas. Técnicamente funcionan, pero en autos de ultra alto rendimiento como este Lamborghini, esas pequeñas diferencias químicas sí importan. La solución es drenar completamente el sistema, hacer un flash profundo para eliminar cualquier residuo del refrigerante incorrecto y rellenar con el líquido genuino de Lamborghini. ¿Cómo supiste que era eso?, preguntó otro ingeniero, ahora con respeto genuino en su voz. Tuve un caso similar hace años con un Porsche, explicó Roberto. No era tan costoso como este Lamborghini, pero el principio era el mismo. Desde entonces, siempre verifico la composición exacta del refrigerante en autos de alto rendimiento, no solo la marca o las especificaciones generales. Bajo la supervisión de Roberto, los mecánicos realizaron el procedimiento correctamente. Drenaron todo el sistema, hicieron un flash completo usando el procedimiento especificado por Lamborghini. Luego, rellenaron con refrigerante genuino. Después de varias pruebas exhaustivas, el problema de sobrecalentamiento desapareció completamente. El Lamborghini funcionaba perfectamente. Cuando el cliente vino a recoger su auto y Ricardo le explicó lo que había sucedido, el hombre quedó impresionado, no solo por la solución, sino por la honestidad de admitir el error y el profesionalismo con que fue corregido. Este es el tipo de servicio que esperaba desde el principio, dijo el cliente. Definitivamente volveré y recomendaré sus talleres. Después de que el cliente se fuera, los ingenieros se acercaron a Roberto. Tienes razón en todo lo que has estado diciéndonos, admitió el ingeniero jefe, un joven de 28 años llamado Javier. Nosotros sabemos mucha teoría, estudiamos años en la universidad, pero nos falta esa experiencia práctica que tú tienes. Hay cosas que no se aprenden en los libros, y hay cosas que no se aprenden solo con experiencia, respondió Roberto generosamente. Ustedes entienden la ingeniería detrás de estos sistemas mucho mejor que yo. Si combinamos su conocimiento teórico con mi experiencia práctica, podemos crear algo realmente especial aquí. Ese incidente marcó un punto de inflexión. Los mecánicos e ingenieros comenzaron a ver
a Roberto no como una amenaza o un impostor, sino como un líder valioso, cuyo conocimiento complementaba el suyo propio. Roberto, por su parte, aprendió a apreciar el conocimiento técnico profundo que los ingenieros aportaban. Juntos formaron un equipo formidable. Durante los siguientes meses, la reputación de los talleres de Salazar Premium Motors se transformó completamente. Los tiempos de diagnóstico se redujeron dramáticamente. Los clientes reportaban niveles de satisfacción sin precedentes. Otros distribuidores de autos de lujo en la región comenzaron a enviar casos complejos a los talleres de Salazar, reconociendo su excelencia técnica. Ricardo observaba todo esto con profunda satisfacción. Su apuesta por Roberto había resultado mejor de lo que esperaba. No solo había encontrado un director técnico excepcional, sino que había catalizador que elevó todo el equipo a un nivel superior. 6 meses después de que Roberto comenzara, Ricardo lo llamó nuevamente a su oficina. «Siéntate, Roberto. Quiero hablar sobre tu futuro en la empresa». «¿Mi futuro?», preguntó Roberto ligeramente preocupado. «Tranquilo, son buenas noticias», rió Ricardo. «Muy buenas. Hemos tenido el mejor año en la historia de la empresa, no solo en ventas, que siempre han sido fuertes, sino en satisfacción de servicio postventa. Nuestros clientes están felices, nuestro equipo está motivado y nuestra reputación nunca había sido mejor. Gran parte de eso es gracias a ti». Ricardo abrió un folder y sacó varios documentos. «Quiero ofrecerte sociedad en la empresa, específicamente en la división de servicios y talleres. Serías dueño del 10% de esa división. Además de tu sueldo actual, recibirías utilidades proporcionales a las ganancias. Basándome en los números de este año, eso significaría ingresos adicionales de aproximadamente $500,000 anuales». Roberto se quedó sin palabras por segunda vez desde que conoció a Ricardo. Sociedad en una empresa multimillonaria. Era algo que jamás había soñado posible para un mecánico que 6 meses atrás trabajaba en un taller pequeño próximo a cerrar. «Pero hay condiciones», continuó Ricardo. «Necesito que te comprometas a largo plazo con la empresa, que sigas desarrollando al equipo, elevando nuestros estándares y eventualmente expandiendo esta división de servicio a otras ciudades donde queremos abrir. También necesito tu palabra de que mantendrás los valores que te trajeron aquí: honestidad, excelencia, trato justo a clientes y empleados». «Señor Salazar, Ricardo», corrigió Roberto, «acepto todas las condiciones. Esta oportunidad ha cambiado mi vida completamente. Lo mínimo que puedo hacer es comprometerme con la misma pasión y dedicación que he puesto siempre en mi trabajo». Firmaron los documentos esa misma tarde. Roberto Mendoza, el mecánico de barrio, se convirtió oficialmente en socio de Salazar Premium Motors. Cuando salió del edificio corporativo esa noche, Roberto manejó directamente al local en Chapalita que Ricardo le había ofrecido en renta preferencial. Durante estos meses había estado acondicionándolo lentamente, invirtiendo parte de sus ahorros en equipo y herramientas. Su plan era abrirlo como un taller de servicio especializado que complementara, no compitiera, con los talleres de Salazar. Sería un lugar donde mecánicos jóvenes talentosos pudieran aprender el oficio correctamente, donde el servicio de calidad fuera la prioridad sobre las ganancias rápidas. Mientras caminaba por el local todavía en proceso de preparación, Roberto pensó en lo extraordinario que había sido su jornada, de enfrentar el cierre de su taller y un futuro incierto, a convertirse en socio de una empresa líder y tener recursos para cumplir su sueño de tener su propio negocio. Pero Roberto sabía que su historia no estaría completa si no hacía lo que Ricardo había hecho por él: buscar talento oculto y darle oportunidades a quienes las merecían. Una semana después de firmar su sociedad, Roberto publicó un anuncio en grupos de mecánicos en redes sociales. Buscaba mecánicos con experiencia que estuvieran pasando por momentos difíciles, que tuvieran el talento pero no las oportunidades. No pedía títulos universitarios ni certificaciones caras. Pedía pasión genuina por la mecánica, ética de trabajo sólida y disposición para aprender constantemente. Recibió docenas de respuestas. Roberto dedicó sus tardes libres a entrevistar candidatos. No los citaba en oficinas elegantes, sino en cafeterías modestas o talleres pequeños. Quería conocerlos en ambientes donde se sintieran cómodos, donde pudieran
pudieran ser ellos mismos. Entre los candidatos estaba Miguel, un mecánico de 42 años que había perdido su trabajo cuando el taller donde trabajaba cerró por problemas financieros. Tenía 25 años de experiencia, pero ninguna empresa quería contratarlo por considerarlo demasiado viejo. Estaba también Carolina, una joven de 24 años que había estudiado ingeniería automotriz, pero no encontraba empleo porque los talleres tradicionales no contrataban mujeres mecánicas, a pesar de que era la mejor de su generación. Y estaba Daniel, un mecánico de 30 años que había trabajado en talleres informales toda su vida, increíblemente talentoso, pero sin los recursos para abrir su propio negocio o acceder a talleres establecidos. Roberto vio en cada uno de ellos el reflejo de su propia historia. Talento genuino siendo desperdiciado por circunstancias injustas, por prejuicios del mercado laboral o simplemente por falta de oportunidades. Contrató a los tres para su nuevo taller en Chapalita. Les ofreció salarios justos, capacitación continua y, lo más importante, un ambiente donde su talento sería reconocido y valorado. También estableció un acuerdo con Ricardo. Los mejores mecánicos que entrenara en su taller tendrían preferencia para posiciones en Salazar Premium Motors si así lo deseaban. Era una manera de crear un ciclo continuo de desarrollo de talento y oportunidades. El taller Mendoza Premium Service abrió sus puertas 3 meses después. La inauguración fue modesta pero significativa. Ricardo asistió como invitado de honor, junto con algunos de los clientes más leales que Roberto había atendido a lo largo de los años. Durante su discurso de inauguración, Roberto habló sobre su filosofía. Este taller no es solo un negocio, dijo a los presentes. Es un lugar donde el talento genuino será reconocido, donde la experiencia y el conocimiento valen más que los títulos, donde trataremos cada auto, cada cliente, con el mismo respeto y dedicación que merecen. Pero sobre todo, es un lugar donde daremos oportunidades a mecánicos talentosos que solo necesitan una chance para demostrar su valor. Los primeros meses fueron desafiantes. Construir una base de clientes requería tiempo y esfuerzo, pero la reputación de Roberto lo precedía. Clientes que había atendido en el Rayo comenzaron a llevar sus autos al nuevo taller. Otros llegaban por recomendaciones. Y algunos venían específicamente porque habían escuchado sobre la historia de Roberto, cómo un mecánico de taller de barrio se había convertido en socio de Salazar Premium Motors y ahora estaba creando oportunidades para otros. Miguel resultó ser excepcional con sistemas de transmisión, un verdadero maestro en diagnósticos complejos que muchos mecánicos evitaban. Carolina demostró un talento extraordinario para electrónica automotriz, exactamente el área donde muchos talleres necesitaban expertise. Daniel tenía una habilidad casi intuitiva para mecánica de motores. Podía escuchar un motor e identificar problemas que otros necesitaban horas de diagnóstico computarizado para encontrar. Bajo la mentoría de Roberto, los tres florecieron profesionalmente. 6 meses después de abrir el taller, Carolina recibió una oferta para unirse al equipo de ingenieros de Salazar Premium Motors con un salario excelente. Aceptó, sabiendo que era la oportunidad que siempre había soñado. Roberto la despidió con orgullo y contrató a otro mecánico talentoso que necesitaba una oportunidad. El ciclo continuaba. Un año después de la inauguración, Roberto estaba en su oficina del taller revisando reportes financieros cuando Miguel tocó a la puerta. «Jefe, hay alguien afuera que quiere hablar contigo. Dice que es urgente». Roberto salió y se encontró con un joven de unos 23 años, ropas modestas pero limpias, manos que claramente habían trabajado duro. El joven parecía nervioso. «¿En qué puedo ayudarte?», preguntó Roberto amablemente. «Señor Mendoza, mi nombre es Luis. Trabajo en un taller pequeño en Tlaquepaque. He escuchado su historia. Cómo usted da oportunidades a mecánicos que otros no contratan. Yo sé que soy bueno, realmente bueno, pero nadie me da una oportunidad de demostrarlo porque no tengo estudios formales. Aprendí el oficio ayudando a mi papá desde niño». Roberto vio en Luis el mismo fuego que él había tenido siempre, la misma pasión por la mecánica que no dependía de títulos o certificados, sino de amor genuino por el oficio. «¿Tienes tiempo ahora?», preguntó Roberto. «Sí, señor», respondió Luis ansioso. «Ven, quiero mostrarte un motor». Roberto llevó a Luis al taller donde había un BMW con un problema intermitente que había sido complicado de diagnosticar.
Este auto tiene una falla que no hemos podido identificar completamente. Échale un vistazo. Toma tu tiempo. Quiero ver cómo trabajas. Durante la siguiente hora, Roberto observó a Luis trabajar exactamente como Ricardo lo había observado a él con el Ferrari. Luis trabajaba metódicamente, con cuidado, haciendo las preguntas correctas, usando no solo herramientas, sino su experiencia e intuición. Eventualmente, identificó que el problema era una conexión a tierra defectuosa en el sistema eléctrico, algo pequeño pero crítico que requería conocimiento profundo del flujo eléctrico en vehículos alemanes. Buen trabajo, dijo Roberto cuando Luis terminó su diagnóstico. Muy buen trabajo. ¿Significa eso que me va a dar una oportunidad?, preguntó Luis con esperanza apenas contenida. Significa que empiezas el lunes, respondió Roberto con una sonrisa. Salario inicial de 14,000 pesos mensuales, con posibilidad de aumento según tu desempeño. ¿Te parece justo? Los ojos de Luis se llenaron de lágrimas. Más que justo, señor Mendoza. Gracias, muchas gracias. No lo voy a decepcionar. Sé que no lo harás, dijo Roberto poniéndole una mano en el hombro, porque veo en ti la misma determinación que yo tenía cuando alguien creyó en mí. Esa noche, Roberto llegó a su departamento, que ahora era mucho más cómodo gracias a sus nuevos ingresos, aunque seguía siendo modesto según sus estándares actuales. Se sirvió un café y salió al balcón a ver la ciudad de Guadalajara iluminada en la noche. Pensó en el extraordinario viaje que había vivido en solo año y medio, de estar a punto de perder todo, a ser socio de una empresa prestigiosa y dueño de su propio taller exitoso. Pero más importante que el éxito financiero o profesional era el impacto que estaba teniendo. Miguel ahora podía mantener dignamente a su familia después de meses de incertidumbre. Carolina estaba prosperando en Salazar Premium Motors, rompiendo barreras de género en la industria. Daniel había ahorrado suficiente para comprar su primera casa, y ahora Luis tendría la oportunidad que merecía. Su teléfono sonó. Era Ricardo. Roberto, acabo de enterarme que contrataste a otro mecánico. Luis, ¿verdad? Así es. Es muy talentoso, confirmó Roberto. Ricardo rió. No lo dudo. Tú tienes un ojo excepcional para el talento. Por eso te llamaba, de hecho. Estoy considerando expandir Salazar Premium Motors a Querétaro y San Luis Potosí. Voy a necesitar que tu división de servicio lidere esa expansión. ¿Estás listo para ese desafío? Absolutamente, respondió Roberto sin dudarlo. Pero tengo una condición. Dime, quiero implementar en los nuevos talleres el mismo programa de oportunidades que tengo aquí. Buscar mecánicos talentosos que necesiten una oportunidad, sin importar si tienen títulos universitarios o vienen de talleres modestos. Evaluar su talento real, su ética de trabajo, su pasión por el oficio. Hubo un silencio breve en la línea. Luego Ricardo habló con una voz cargada de emoción. Roberto, cuando te encontré trabajando en ese taller pequeño, sabía que eras especial técnicamente, pero no me di cuenta de que también eras especial como ser humano. No solo aprendiste de la oportunidad que te di, sino que estás multiplicándola para otros. Eso es exactamente lo que este país necesita: más empresarios que entiendan que el verdadero capital de una empresa está en su gente. Aprendí del mejor, respondió Roberto simplemente. 2 años después del encuentro inicial con el Ferrari, Roberto estaba en el escenario de un Congreso Nacional de la Industria Automotriz en México. Había sido invitado como ponente principal para hablar sobre desarrollo de talento técnico en la era moderna. Frente a cientos de empresarios, gerentes de talleres, directores de recursos humanos y estudiantes de ingeniería, Roberto compartió su historia. No la ocultó ni la endulzó. Habló honestamente sobre cómo estuvo a punto de perderlo todo cuando cerró el Rayo, sobre cómo un encuentro casual con un Ferrari cambió su vida, sobre cómo descubrió que ese encuentro no fue casual en absoluto, sino una prueba cuidadosamente diseñada, y sobre cómo esa oportunidad lo transformó no solo en un profesional más exitoso, sino en alguien comprometido con crear oportunidades para otros. El talento está en todas partes, dijo Roberto a la audiencia, pero las oportunidades no. Hay mecánicos excepcionales trabajando en talleres pequeños, ganando salarios mínimos, sin acceso a las herramientas o el reconocimiento que merecen. Hay jóvenes brillantes que nunca pudieron ir a la universidad, pero tienen un entendimiento intuitivo de cómo funcionan las máquinas. Hay mujeres talentosísimas
víctimas que enfrentan discriminación constante en una industria dominada por hombres. Como líderes de esta industria, continuó, tenemos la responsabilidad de buscar ese talento donde sea que esté, de evaluar a las personas por sus capacidades reales, no por sus títulos o apariencia, de crear ambientes donde el mérito genuino sea recompensado. Porque cuando hacemos eso, todos ganamos. Las empresas obtienen profesionales excepcionales, los trabajadores obtienen oportunidades de prosperar y la industria completa se eleva. La presentación recibió una ovación de pie. Después, decenas de personas se acercaron a Roberto para hacer preguntas, compartir sus propias historias, pedir consejo. Entre ellos estaba un empresario de Monterrey que le ofreció consultoría para establecer programas similares en su empresa. Una directora de una escuela técnica que quería colaborar para crear puentes entre estudiantes talentosos y oportunidades reales. Y un joven mecánico de Oaxaca que le agradeció por darle esperanza de que su talento eventualmente sería reconocido. Esa noche, en su hotel, Roberto reflexionó sobre cuán lejos había llegado. Recordó aquel día que vio el Ferrari estacionarse frente a El Rayo, cómo había salido nervioso pero profesional a ofrecer su ayuda. Si le hubieran dicho entonces que 2 años después estaría dando conferencias nacionales, siendo socio de una empresa multimillonaria y dirigiendo programas de desarrollo de talento en múltiples ciudades, jamás lo hubiera creído. Pero lo más gratificante no eran los logros profesionales o el éxito financiero. Era saber que su historia estaba inspirando a otros, que los mecánicos que había mentoreado estaban prosperando y a su vez ayudando a otros, que había creado un ciclo virtuoso donde las oportunidades se multiplicaban, donde el talento era reconocido y donde personas que habían sido pasadas por alto finalmente recibían la oportunidad de brillar. Roberto tomó su teléfono y escribió un mensaje a Ricardo. Gracias por creer en mí cuando nadie más lo hizo, por verme no como un mecánico de taller pequeño sin futuro, sino como alguien con potencial, por enseñarme que el verdadero éxito no está solo en lo que logras para ti mismo, sino en las puertas que abres para otros. La respuesta de Ricardo llegó minutos después. El placer fue todo mío, pero recuerda, yo solo abrí una puerta. Tú fuiste quien tuvo el talento, la dedicación y el carácter para atravesarla y luego mantenerla abierta para que otros también pasaran. Eso es lo que te hace verdaderamente excepcional. Al día siguiente, Roberto regresó a Guadalajara. Tenía una semana llena de actividades. Supervisar la apertura del nuevo taller en Querétaro, entrevistar candidatos para posiciones en San Luis Potosí, dar una clase técnica en Salazar Premium Motors y revisar propuestas para expandir su propio taller. Era una agenda que hubiera sido inimaginable 2 años atrás, pero ahora era su realidad. El viernes por la tarde, Roberto estaba en Mendoza Premium Service cuando un auto familiar modesto se estacionó frente al taller. De él bajó un hombre de unos 40 años con overol de mecánico, claramente viniendo de trabajar. Llevaba de la mano a una niña de unos 8 años. Disculpe, dijo el hombre tímidamente. ¿Está el señor Roberto Mendoza? Soy yo, respondió Roberto limpiando sus manos. Ese día había decidido pasar la tarde trabajando directamente en reparaciones, algo que todavía hacía regularmente para mantener sus habilidades afiladas y estar conectado con el trabajo real. Señor Mendoza, mi nombre es Andrés. Escuché su historia en la radio sobre cómo usted ayuda a mecánicos que necesitan oportunidades. Yo llevo 18 años trabajando en mecánica, pero nunca he podido avanzar realmente porque no tengo estudios formales. Trabajo en un taller pequeño, ganando apenas para sostener a mi familia. La niña miraba a su papá con una mezcla de orgullo y preocupación. Era evidente que entendía la importancia de este momento. ¿Qué tipo de mecánica haces?, preguntó Roberto. De todo un poco, respondió Andrés, pero mi especialidad es suspensión y dirección. Puedo diagnosticar problemas que se detuvo, como si sintiera que estaba presumiendo. Continúa, lo animó Roberto. Puedo diagnosticar problemas de alineación y geometría de suspensión que muchos talleres no pueden. Tengo un sentido para detectar desgastes irregulares, problemas de balance, vibraciones. Es como que puedo sentir cuando algo no está perfectamente alineado. Roberto sonrió. Reconocía esa pasión, ese orgullo técnico que venía de verdaderamente dominar un aspecto específico del oficio.
Andrés, casualmente, estoy buscando un especialista en suspensión. Tengo cada vez más clientes con autos de alto rendimiento donde la geometría de suspensión es crítica. ¿Tienes tiempo para hacer una prueba ahora? La cara de Andrés se iluminó. Sí, señor, por supuesto. Perfecto. Sofía, Roberto llamó a su asistente administrativa. ¿Puedes cuidar de la niña mientras su papá y yo trabajamos? La niña, que se llamaba Valeria, asintió tímidamente cuando su padre la animó. Durante la siguiente hora, Roberto observó a Andrés trabajar en un Audi A6 que requería alineación precisa después de reemplazar componentes de suspensión. Andrés trabajaba con una precisión milimétrica, ajustando, midiendo, verificando. Sus movimientos eran seguros y experimentados. Sabía exactamente lo que hacía. Excelente trabajo, dijo Roberto cuando Andrés terminó. Ese nivel de precisión es exactamente lo que necesito aquí. ¿Significa que me va a dar una oportunidad?, preguntó Andrés, su voz cargada de esperanza. Significa que tienes un trabajo si lo quieres. 18,000 pesos mensuales para empezar, con aumento a 20,000 después de 3 meses si tu desempeño es tan bueno como lo que acabo de ver. Andrés se quedó en silencio por un momento procesando. 18,000 pesos era casi el doble de lo que ganaba actualmente. Sí, acepto. Por supuesto que acepto, dijo finalmente, su voz quebrada por la emoción. Valeria, que había estado observando desde la oficina, corrió hacia su padre. ¿Ya tienes el trabajo, papi? Sí, mija, ya tengo el trabajo, respondió Andrés abrazando a su hija, lágrimas corriendo por sus mejillas. Roberto observaba la escena con una satisfacción profunda. Este momento, ver la esperanza volver a los ojos de alguien que había luchado tanto, ver a una niña orgullosa de su padre, recibiendo finalmente el reconocimiento que merecía. Esto era más valioso que cualquier ganancia financiera o reconocimiento profesional. Andrés, dijo Roberto, hay algo que quiero que entiendas. Este no es un favor ni caridad. Te estoy contratando porque eres bueno en lo que haces. Tu trabajo ganará tu salario. Tus habilidades beneficiarán a la empresa. Nunca sientas que me debes algo más allá de hacer tu mejor esfuerzo cada día. Lo entiendo, señor Mendoza, y le prometo que siempre daré lo mejor de mí. Después de que Andrés y Valeria se fueron, Roberto se quedó en el taller pensando. La historia se repetía una y otra vez. Mecánicos talentosos recibiendo oportunidades, prosperando, y eventualmente algunos de ellos también comenzarían a ayudar a otros. El ciclo continuaba expandiéndose. Esa noche, Roberto cenó con Ricardo en un restaurante tranquilo del centro de Guadalajara. Se habían convertido no solo en socios de negocios, sino en amigos cercanos. Contraté a otro mecánico hoy, comentó Roberto mientras comían. Especialista en suspensión, muy talentoso. Ricardo sonrió. Por supuesto que lo hiciste. En este punto debería sorprenderme si pasara una semana sin que contrates a alguien nuevo. Es que hay tanto talento esperando una oportunidad, explicó Roberto. Cada vez que entrevisto candidatos, veo 3 o 4 personas que podrían ser excepcionales con el ambiente y recursos correctos. Lo sé, dijo Ricardo, y me alegra que tengas esa visión. Pero quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez piensas en tu propia historia? ¿En cómo ese día con el Ferrari cambió todo? Todos los días, respondió Roberto honestamente. Cada vez que contrato a alguien nuevo, cada vez que veo a un mecánico que entrené prosperar, pienso en ese momento cuando usted se estacionó frente a El Rayo. Pienso en cómo fácilmente pudo no haber pasado, si hubiera estado ocupado con otro auto, si no hubiera salido a ofrecerle ayuda, si usted hubiera decidido que un taller pequeño no podía ayudarlo con un Ferrari. Mi vida sería completamente diferente. ¿Sabes cuál es la parte que más me impresiona de tu historia?, preguntó Ricardo. No es que aceptaste la oportunidad que te di. Muchas personas habrían hecho eso. Es que entendiste la lección más profunda, que el verdadero valor de una oportunidad no está solo en cómo cambia tu vida, sino en cuántas otras vidas puedes cambiar después. Roberto asintió pensativamente. Usted me enseñó que las oportunidades deben multiplicarse, no acapararse, que el éxito verdadero no es llegar solo a la cima, sino construir escaleras para que otros también puedan subir. Exactamente, confirmó Ricardo. Y eso es algo que muchos empresarios exitosos nunca entienden. Piensan que su éxito es solo suyo, que lo lograron completamente solos. Pero la verdad es que todos necesitamos oportunidades. Todos necesitamos que alguien crea en nosotros en algún momento. La conversación continuó durante horas, hablando sobre planes
talleres futuros, sobre la industria automotriz, sobre la responsabilidad social de las empresas exitosas. Cuando se despidieron esa noche, Roberto manejó a su casa sintiendo una gratitud profunda por todo lo que había recibido y todo lo que ahora podía dar a otros. 3 años después del encuentro inicial, Roberto estaba preparando la inauguración de su 5º taller, esta vez en León, Guanajuato. La expansión de Mendoza Premium Service había sido orgánica pero constante. Cada taller se especializaba en diferentes aspectos de servicio automotriz, todos compartiendo la misma filosofía: excelencia técnica, trato justo y oportunidades para mecánicos talentosos. La ceremonia de inauguración era mucho más grande que la primera. Asistieron representantes de fabricantes de autos, directores de otras cadenas de talleres, funcionarios del gobierno local y, más importante para Roberto, docenas de mecánicos que habían pasado por sus programas de capacitación y ahora trabajaban en diferentes empresas de la industria. Durante su discurso de inauguración, Roberto compartió la historia completa públicamente por primera vez. Habló del Ferrari, de cómo lo que parecía un encuentro casual era en realidad una prueba cuidadosamente diseñada, de cómo Ricardo Salazar había arriesgado al confiar en un mecánico de taller pequeño para un puesto de alta responsabilidad, y de cómo esa oportunidad no solo cambió su vida, sino que se convirtió en el catalizador para crear oportunidades para docenas de otras personas. Hoy no estamos solo inaugurando un taller, dijo Roberto a la audiencia. Estamos confirmando un compromiso, el compromiso de que en esta industria el talento real siempre tendrá un lugar, que la experiencia y la pasión genuina valen tanto o más que los títulos universitarios, que las personas merecen ser juzgadas por sus capacidades y su carácter, no por su apariencia o circunstancias, y que cuando damos oportunidades a quienes las merecen, creamos un efecto multiplicador que beneficia a toda la industria y a la sociedad. Entre la audiencia, varios jóvenes mecánicos escuchaban emocionados. Para ellos, Roberto se había convertido en un símbolo de que era posible alcanzar el éxito sin comprometer valores, sin perder la humildad, sin olvidar de dónde venían. Después de la ceremonia, un periodista de una revista especializada pidió entrevistar a Roberto. Durante la conversación, le preguntó qué consejo daría a mecánicos jóvenes que estaban comenzando sus carreras. Primero, nunca dejen de aprender, respondió Roberto. La tecnología automotriz cambia constantemente. Lo que sabes hoy puede ser obsoleto en 5 años. Manténganse actualizados, lean, estudien, practiquen. Segundo, tomen orgullo en su trabajo. No importa si están reparando un auto de 20 años o un superdeportivo de millones de pesos. Cada trabajo merece su mejor esfuerzo. Tercero, sean honestos, siempre. Es fácil engañar a un cliente que no entiende de mecánica, pero esa honestidad, a largo plazo, construye una reputación que vale más que cualquier ganancia a corto plazo. Y finalmente, cuando tengan éxito, cuando lleguen a posiciones donde puedan ayudar a otros, háganlo. Den oportunidades a quienes las merecen. Enseñen a quienes quieren aprender. El éxito verdadero es el que se comparte. La entrevista fue publicada el mes siguiente y se volvió una de las más compartidas en la historia de la revista. Mecánicos de todo el país contactaron a Roberto para agradecer por sus palabras, para compartir sus propias historias de lucha y esperanza. Algunos preguntaban si podían aplicar a trabajar en sus talleres. Otros simplemente querían expresar que su historia les había dado la motivación para continuar persiguiendo sus sueños a pesar de las dificultades. En el 5º aniversario de aquel encuentro con el Ferrari, Ricardo organizó una cena especial en las oficinas centrales de Salazar Premium Motors. Invitó a Roberto y a todos los mecánicos que habían sido parte de sus programas de desarrollo de talento en los últimos años. Había más de 30 personas en el salón, cada una con su propia historia de transformación y éxito. Hace 5 años, comenzó Ricardo su discurso, tomé una decisión que muchos consideraron arriesgada. Contraté a un mecánico de un taller pequeño para dirigir las operaciones técnicas de mi empresa. No tenía título universitario en ingeniería, no había trabajado nunca en talleres de lujo, solo tenía experiencia, talento y un carácter excepcional. Hoy, continuó Ricardo, esa decisión ha demostrado ser una de las mejores que he tomado en mi carrera empresarial. Roberto no solo elevó nuestros
estándares técnicos a niveles que superan a la competencia. También creó una cultura donde el talento genuino es reconocido y desarrollado, donde mecánicos excepcionales como ustedes tienen oportunidades de mostrar su valor y donde el éxito de uno se convierte en el trampolín para el éxito de otros. Ricardo levantó su copa. Brindo por Roberto, por su talento, su integridad y su visión, pero sobre todo brindo por lo que representa, la prueba de que cuando damos oportunidades basadas en el mérito real, cuando valoramos el carácter tanto como las credenciales, cuando creamos ambientes donde el talento puede florecer sin importar de dónde venga, todos ganamos. La industria gana, las empresas ganan, las personas ganan y la sociedad gana. La sala estalló en aplausos. Roberto, emocionado, se levantó para responder. Gracias, Ricardo, pero quiero que todos aquí entiendan algo. Mi historia no es especial porque yo sea especial. Es especial porque representa lo que puede pasar cuando alguien decide ver más allá de las apariencias, más allá de las circunstancias superficiales. Ricardo pudo haber ignorado aquel taller pequeño, pudo haber asumido que un mecánico de barrio no tendría nada que ofrecerle, pero decidió darme una oportunidad, probarme, evaluarme por mi trabajo real. Esa decisión cambió mi vida. Y ahora cada uno de ustedes está aquí porque alguien, en algún momento, también decidió darles una oportunidad. Algunos fueron contratados directamente por mí, otros por Ricardo, otros por compañeros que pasaron por nuestros programas y ahora están en posiciones de contratar. Lo importante es que el ciclo continúa. Roberto hizo una pausa, mirando a cada persona en la sala. Les pido que cuando ustedes estén en posiciones donde puedan ayudar a otros, cuando tengan la oportunidad de contratar, de enseñar, de abrir puertas, que recuerden este momento, que recuerden cómo se sintió cuando alguien creyó en ustedes y que pasen esa misma oportunidad a otros que la merecen. Así es como creamos un cambio real en esta industria y en este país. Los años siguientes vieron la expansión continua tanto de Salazar Premium Motors como de Mendoza Premium Service. Pero más importante que el crecimiento en número de talleres o ingresos financieros fue el impacto en la industria automotriz mexicana. Otros empresarios comenzaron a adoptar modelos similares de reclutamiento basado en talento real en lugar de solo credenciales. Escuelas técnicas empezaron a enfocarse más en habilidades prácticas además de teoría, y gradualmente la percepción de los oficios técnicos comenzó a cambiar, siendo vistos no como trabajos de última opción, sino como carreras profesionales respetables y lucrativas. Roberto se convirtió en una figura reconocida en la industria, frecuentemente invitado a conferencias, entrevistas y paneles de discusión, pero siempre mantenía su humildad, siempre recordaba de dónde venía, seguía visitando talleres pequeños, hablando con mecánicos que luchaban por sobrevivir, buscando ese talento oculto que solo necesitaba una oportunidad. Una tarde, 10 años después de aquel encuentro inicial, Roberto recibió una llamada de una productora de televisión. Querían hacer un documental sobre su historia, sobre cómo había transformado no solo su vida, sino toda una filosofía de desarrollo de talento en la industria automotriz. Roberto dudó inicialmente, nunca le había gustado la publicidad personal, pero después de hablar con Ricardo y con su equipo, aceptó, no por vanidad, sino porque entendió que su historia podía inspirar a miles de personas más. El documental fue filmado durante 6 meses, siguiendo a Roberto en su trabajo diario, entrevistando a mecánicos que habían pasado por sus programas, hablando con Ricardo sobre aquella decisión inicial de contratar a un mecánico desconocido para un puesto de alta responsabilidad. También incluía entrevistas con Miguel, Carolina, Daniel, Luis, Andrés y docenas de otros mecánicos cuyas vidas habían cambiado gracias a las oportunidades que recibieron. Cuando el documental se estrenó en televisión nacional, tuvo un impacto inmediato y profundo, no solo entre mecánicos y personas en la industria automotriz, sino en la sociedad en general. La historia de Roberto se convirtió en un símbolo de cómo el talento y la integridad, cuando se combinan con oportunidades justas, pueden transformar vidas. Inspiró a empresarios a reconsiderar sus procesos de contratación. Motivó a jóvenes a considerar oficios técnicos como carreras viables. Y recordó a todos que detrás de cada
persona, sin importar su situación actual, puede haber un talento excepcional esperando la oportunidad de florecer. Roberto observaba todo esto con una mezcla de orgullo y humildad. Sabía que su historia era solo una de miles similares que sucedían todos los días. La diferencia era que la suya había sido documentada y compartida ampliamente. Pero el mensaje central permanecía claro: las oportunidades, cuando se dan basadas en el mérito real y se multiplican generosamente, tienen el poder de transformar no solo vidas individuales, sino comunidades enteras e industrias completas. Mientras Roberto continuaba su trabajo, supervisando talleres, mentoreando mecánicos, buscando nuevo talento, siempre regresaba al momento fundamental que había cambiado todo. Aquel día cuando un Ferrari rojo se estacionó frente a un taller pequeño, cuando un mecánico de barrio ayudó a un extraño sin saber que ese extraño estaba evaluando no solo sus habilidades técnicas, sino su carácter. Cuando una simple reparación se convirtió en el inicio de una transformación que eventualmente tocaría cientos de vidas. Y Roberto sabía, con certeza absoluta, que mientras continuara dando a otros las mismas oportunidades que él había recibido, el ciclo de transformación y esperanza nunca terminaría. Cada mecánico que contrataba, cada joven que entrenaba, cada persona a quien daba una oportunidad, se convertía en otro eslabón en esa cadena interminable de gratitud y generosidad. La historia del mecánico y el Ferrari no era solo la historia de Roberto Mendoza, era la historia de todos aquellos que creen que el talento merece ser reconocido, que las oportunidades deben multiplicarse y que el verdadero éxito se mide no por lo que acumulas para ti mismo, sino por cuántas puertas abres para otros. Y esa historia, Roberto sabía, continuaría escribiéndose cada día con cada nueva oportunidad dada, con cada nueva vida transformada, con cada nuevo ciclo de generosidad comenzando. Si llegaste hasta aquí y quieres ver más historias como esta, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguna historia. Deja un like para que podamos continuar compartiendo más historias como esta.